Esta es la casa con anexo más grande que podrás encontrar en el mercado de la Florida. Esta casa cuenta con más de 5 habitaciones, 3 baños y medio y más de 3.400 pies cuadrados. La podemos ubicar en distintas locaciones como Clermont y el área de Davenport. Hoy me encuentro en Davenport, son las últimas 2 casas que quedan hasta el 2025. Ya casi están listas para entregar y lo mejor de todo, van a tener incentivos para gastos de cierre, promociones. Ahora mismo se encuentra $20,000 por debajo del precio. En la comunidad que me encuentro hoy podrás disfrutar no solamente de una propiedad con muchísima seguridad, ya que se encuentra en un gate community, es decir, que tiene vigilancia privada, sino que también tiene un campo de golf, piscinas, un walking trail, canchas de tenis y muchísimas actividades que podrás lograr hacer en esta comunidad que está increíble. Además de eso, estamos a tan solo 25 a 35 minutos de lo que son los parques de Walt Disney World, así que si quieres tomarte un fin de semana en familia disfrutando de los parques, está increíble. Lo mejor de todo es que esta propiedad tiene 2 entradas independientes para que puedas tener a tu familiar en un lado de la casa o simplemente rentar esta parte de la casa, ya que tiene su entrada independiente, pero durante el tour te voy a estar enseñando exactamente todo. Esto que estás viendo ahora mismo es prácticamente el anexo. Mira todo el tamaño que tiene y además vamos a tener cuarto y baño privado que estarás viendo a continuación. Recuerda, antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas acá. Recuerda que mi nombre es Gian Bálsamo, soy agente de bienes raíces en Central Florida y sí, te puedo ayudar en cualquier lugar de la Florida, tanto en la compra como en la venta de tu propiedad. Déjame enseñarte lo que sería la fachada de esta propiedad. Me vas a disculpar que está bastante sucia, ya que esta propiedad está en construcción y siempre se venden muy rápido y no da tiempo de grabarlas en otro estado. Tenemos un garaje para 3 carros y si nos dirigimos de este lado vamos a encontrar que tenemos también un cover porch acá al frente y acá es donde vamos a tener las 2 entradas, la entrada de la casa principal y la entrada del anexo. Vamos a comenzar por la parte del anexo, que es uno de mis lugares favoritos, ya que es súper amplio y está perfecto para esas personas que quieren tener a sus familiares cerca o simplemente quieren tener un ingreso potencial en su propiedad para ayudar a pagar esa hipoteca. Mira todo el espacio que tenemos acá. Acá prácticamente podemos poner lo que sería el área del comedor. Vamos a tener toda esta área por acá, que es el área de la sala. Y lo mejor de todo, esta área o este anexo va a venir con su nevera a este lado. Vemos que tenemos acá microondas, también tenemos dishwasher. Y de este lado vamos a tener para instalar lo que sería el área de laundry. Aquí podemos instalar lo que es la lavadora y secadora, de esas que van una arriba de otra. Vamos a tener también bastante luz natural. Como puedes ver, tenemos 1, 2, 3 y 4 ventanas. Estas son las puertas que van a instalar en la ducha, ya que este baño de este anexo, como puedes ver acá, tiene cerámica y tendría esas puertas acá en la ducha. Vamos a tener topes de cuarzo, disculpen el desastre. Y por acá vamos a tener la habitación principal del anexo, la cual tiene un buen tamaño y lo mejor de todo, cuenta con un walk-in closet súper amplio. Esta es una de las partes favoritas de la casa para mí, ya que sin duda alguna podemos disfrutar de tener nuestros seres queridos súper cerca de nosotros o simplemente hacer un dinerito extra rentando toda esta parte. Este anexo lo puedes rentar fácilmente, alrededor de $1,500. Vamos a ir a lo que sería la casa principal. Tenemos esta puerta por la que conectamos a la casa principal, pero también podríamos simplemente entrar por acá. Vamos a hacer el ejemplo. Volvemos a la entrada, tenemos la puerta del anexo y la entrada de la propiedad. Está bastante sucia, ya que está en construcción. Vamos a tener medio baño acá abajo. Como puedes observar, acá estoy yo. Vamos a tener medio baño. Un área de la sala
y comedor todo integrado, concepto abierto, demasiado espaciosa. Una casa que también tiene bastante luz natural. Y las dos casas que quedan, una va a tener vista a un pequeño lago que te voy a estar enseñando ahora mismo. Vista a este pequeño pond que está acá, o a este lago. Y la otra sí va a tener vecinos detrás. Vamos a tener en la cocina bastantes gabinetes de 42 pulgadas, flush chrome moldings, acabados de cuarzo, como puedes ver por acá, y appliances de stainless steel. Por acá vamos a tener el área del pantry, la despensa, una despensa cómoda, bastante espaciosa. Y de este lado, justamente al lado de la cocina, tenemos un storage debajo de la escalera, bastante amplio. Y también vamos a tener la salida al garaje, para que este garaje de 3 carros. Ahora, acompáñame arriba para enseñarte lo que serían las habitaciones de esta propiedad. Te veo arriba. Una vez llegamos acá arriba, nos vamos a encontrar a mano derecha que tenemos este pequeño espacio, este pequeño loft, ya sea para tener una oficina o simplemente tener una sala de juegos acá, un televisor. De este lado vamos a tener un cuarto bastante grande con 2 walk-in closets o simplemente con 2 closets que se conectan uno con otro en todo el espacio que tenemos acá. Vamos a tener una ventana con vista al frente, que es simplemente el primero de los dormitorios, dejando aparte lo que es la parte del anexo. De este lado vamos a tener, apenas subimos a mano izquierda, el área del laundry. Mira lo grande que es esta cuarto de lavados. Tienes un closet para el linen closet, las toallas y esas cosas. Justamente al frente vamos a tener un baño que tiene doble sink, topes de cuarzo. Este baño sí va a tener ducha, o es decir, tina. Y a un lado de este baño, o a cada lado de este baño, vamos a tener un cuarto. Los cuartos son bastante espaciosos, muy grandes, todos los cuartos de esta propiedad. También tenemos un closet con doble puerta. Justamente al frente tendríamos habitación número 3. Recuerda que esta casa tiene 5 habitaciones contando el anexo y 3 baños y medio. Más de 3.400 pies cuadrados. Acá también vamos a tener lo que sería 2 closets, de los cuales se conectan por dentro, lo cual le va a dar más amplitud a este closet. Por acá, justamente al salir, vamos a dirigirnos a lo que sería la habitación principal. La casa está un poco oscura, está haciendo un mal clima el día de hoy, pero mira lo grande de esta habitación principal. Dime qué tanto podrías poner acá, déjamelo saber en los comentarios y no olvides dejar tu like en este video. Una de las partes favoritas de muchos es el baño principal. Tenemos ducha con sus puertas de vidrio. Vamos a tener también una tina y vamos a tener doble sink con topes de cuarzo, tu Realtor G y un walk-in closet increíble. Pero además del walk-in closet vamos a tener un linen closet de este lado para las toallas de tu propiedad, y acá tenemos este closet grandísimo. Vamos a darte otra vista de lo que sería este closet. La casa está bastante sucia, está a punto, ya casi terminada para entregar. Déjame saber qué te pareció este concepto de casa. Tenemos también el área del toilet con su puerta privada. Sin duda alguna, una de mis casas favoritas. Acompáñame abajo para darte más información sobre precios y lo que ofrece esta comunidad. Llegando al final de este video. Como te comenté, esta casa tiene más de 3.400 pies cuadrados, 5 habitaciones, 3 baños y medio, y se encuentra en una comunidad cerrada con seguridad, lo cual te dará mucha privacidad para que tus niños salgan a pasear en esta comunidad, que solamente dentro de la comunidad, prácticamente desde la entrada hasta llegar a tu casa, vas a recorrer aproximadamente 4 o 5 millas, así que está súper grande. Vas a contar con campo de golf, piscina, cancha de tenis, walking trail,
y muchísimas otras actividades al aire libre solamente dentro de la comunidad. O sea, no tienes ni siquiera que salir de acá, ya que también tienes restaurantes y otras actividades que hacer. Si quieres ir a Publix, Walmart y cualquier shopping center, vas a estar aproximadamente entre 10 a 15 minutitos de allí. Y recuerda que a tan solo unos 35 minutos del área o de los parques de Disney World. Además de eso, el hecho de acá es súper económico, tan solo $125 al mes aproximadamente, y no tiene CBD. Y esta misma propiedad también te la puedo encontrar en el área de Clermont y muy de vez en cuando aparecen unas en el área de Kissimmee. Así que ya sabes, si esto es algo que te interesa, no olvides contactarte conmigo al número que aparece en pantalla. No olvides suscribirte para que te enteres de todas las oportunidades como esta que aparecen todo el tiempo en Central Florida. Y recuerda que este es Gian Bálsamo, tu realtor de confianza en la Florida Central. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, enviarle este video a cualquier amigo, conocido o familiar que esté en la búsqueda de una propiedad. Y nos vemos en la próxima.